Bienvenidos chesistas, hoy aprenderemos los movimientos de las piezas de ajedrez. Así que quédate aquí, Raven es mi nombre y esto es Ajedrez del Inframundo. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos de las piezas. Hablemos sobre el peón. El peón se mueve una casilla por turno. Solo se puede mover en la misma columna. El peón no puede retroceder y cuando se encuentra con una pieza que le bloquea el paso, ya no puede avanzar. El peón no captura de frente, no, pero sí puede capturar una pieza en diagonal. El peón, cuando está en su casilla de origen, por ejemplo, las blancas en la fila 2 y las negras en la fila 7, pueden avanzar si desean dos casillas. El peón de C2 está en su casilla de origen, puede avanzar dos casillas si desea, no está obligado. El peón de E2 está en su casilla original, puede avanzar dos casillas, pero si desea, también puede avanzar solo una. Ahora vamos a hablar de la torre. La torre se mueve por filas y columnas. Puede moverse a cualquier casilla que esté marcado. Si una pieza enemiga está en su rango de ataque, la torre la puede capturar. La torre se mueve en línea recta hacia el caballo y ocupa su lugar. El caballo es sacado del juego. Y si en caso la torre quiere capturar al alfil, no va a poder porque el caballo se lo impide. Entonces su rango de ataque de la torre sería todas estas casillas, a menos que el caballo se mueva. Ahora sí, el alfil estaría en su rango de ataque y lo podría capturar a la siguiente jugada. Ahora vamos a hablar del movimiento del alfil. El alfil se mueve por las diagonales, tantas casillas como desee. El alfil puede capturar a cualquier pieza que esté en su rango de ataque. Por ejemplo, aquí el caballo está en su rango de ataque y el alfil lo puede capturar. El alfil se mueve en línea recta por la diagonal hacia el caballo, ocupa la casilla del caballo y el caballo es sacado del juego. Y como verás, este alfil solo puede moverse por las casillas oscuras, jamás podrá pasar a las casillas claras. Es por eso que tiene un hermano gemelo que está en las casillas claras. Ahora el alfil de casillas negras domina todas las casillas oscuras y el alfil de casillas claras domina las casillas claras. Y si el alfil quisiera capturar al caballo negro, no va a poder porque el caballo se lo impide. El alfil no salta piezas, así que este caballo se tendría que mover y a la siguiente jugada el alfil podrá capturar a ese caballo. Ahora vamos a hablar sobre la dama. La dama tiene los movimientos de la torre por filas y columnas y del alfil que se mueve por las diagonales. De igual forma, la dama puede capturar cualquier pieza que esté en su rango de ataque. Por ejemplo, este caballo se encuentra en la zona de ataque de la dama. La dama se mueve en línea recta por la diagonal hacia el caballo y lo captura. La dama ocupa su lugar y el caballo es sacado del tablero. De igual forma, si la dama quisiera capturar a la torre, no va a poder porque el alfil se lo impide. La dama no salta piezas, así que si ese alfil no estuviera, la dama podría capturar a la torre. Ahora vamos a hablar del caballo. El caballo se mueve en forma de L. O dicho de otra manera, una casilla hacia adelante y otra en diagonal. Este caballo podría ir a la casilla F7, luego de ahí podría irse a la casilla G5, luego podría irse a la casilla H3. El caballo es la única pieza en el ajedrez que puede saltar. Ninguna otra pieza en el ajedrez puede hacerlo. En este ejemplo, la torre está en el rango de ataque del caballo, que es una forma de L. Así que el caballo no le importa si hay dos peones ahí. El caballo saltaría y capturaría esa torre. El caballo ocupa el lugar de la torre y la torre es sacada del tablero. Y ahora hablemos del rey. El rey se mueve como la dama, tanto por filas, columnas y diagonales, pero una casilla por turno. El rey puede capturar a una pieza si está en su rango de ataque. Por ejemplo, esta torre está en el rango de ataque del rey, por lo que el rey se mueve una casilla en dirección a la torre y ocupa su lugar. La torre es sacada del juego. Una particularidad de rey es que no se puede mover a una casilla amenazada.
Por ejemplo, la torre, su rango de ataque es la fila 5 y la columna H. La torre amenaza todas esas casillas. Si el rey quisiera moverse a la casilla amenazada por la torre, no se podría. Esa sería una jugada ilegal. El rey es la única pieza que no puede ir a una casilla que esté amenazada por una pieza rival. Si no, se consideraría jugada ilegal y se tendría que retroceder el movimiento de ese rey. Por ejemplo, aquí el rey se va a mover a E5 y como verás, esta es una jugada ilegal y automáticamente se tendría que retroceder esa pieza y mover el rey a un lugar que no esté amenazado por una pieza enemiga. Y con esto terminamos los movimientos de las piezas. Si te ha gustado, no olvides de dejarnos un like y suscribirte para más contenido relacionado al ajedrez. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ajedrez del Inframundo y en YouTube también con ese mismo nombre. Nosotros nos vemos en un próximo video con más contenido interesante. Hasta pronto, chessistas.